¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Mi nombre es Cristian y los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero TV y Politiquero Noticias. Apóyennos con su like, compartan el video, escriban sus comentarios y activen la campanita, amigos. ¿Por qué es importante? Miren nada más lo que sucedió pues hace unas horas, y es que la doctora Claudia Sheinbaum terminó por doblar a los consejeros lorencistas del INE, aquellos que se negaban a pues darlo todo para llevar a cabo la elección de juzgadores. Ahora pues se tomó hasta la foto con la presidenta estos consejeros, no todos por supuesto, ¿no? Pero la Claudia Zavala, Upki de Espadas, pues Dania Rabel son de las consejeras, Martín Faz son de los consejeros y consejeras que siempre apoyan lo que diga Lorenzo Córdoba. Y es que después de esta conversación quedó más que claro que la doctora Sheinbaum dobla a estos consejeros electorales, porque pues esa es solo una parte del proceso de elección, porque la otra también se está volando la barda, y estamos hablando del Poder Judicial, que pues miren nada más lo que reporta la ministra Lenia Batres. Esta tarde se ha informado a integrantes del Pleno de la Suprema Corte del indebido acuerdo tomado por el Comité de Evaluación de las Candidaturas a cargo de elección popular del Poder Judicial de suspender sus labores. ¿Qué significa esto? Que están tomando la decisión de suspender el proceso que lleva a cabo el comité para los aspirantes a la elección por parte del Poder Judicial, y esto debido a que según ellos se están apegando a la suspensión definitiva otorgada por un juez. Háganme el favor, cuando el que debe de otorgar esta suspensión debería ser el Tribunal Electoral, porque estamos hablando en materia electoral, y sin embargo se están volviendo a volar la barda, pero estos del Poder Judicial, que todavía no parecen tener claro que esto ya se acabó y el pueblo lo está no pidiendo sino exigiendo que se lleve la elección, y esto yo creo que nos las vamos a llevar así hasta el 1 de junio. Así que por eso lo que hoy les voy a mostrar es todos los argumentos que quieren los abogados para justificar esta acción en contra del pueblo por parte del Poder Judicial, y otra abogada que con los datos duros, contundentes y respaldo del pueblo le cierra el hocico a esta fifí, abogada fifí, que al final de cuentas la terminan dejando en ridículo. Pues me parece sumamente lamentable que a estas alturas, inclusive hace un momento lo decías, que cuando el Poder Judicial ya saca la lista de las personas juzgadoras que son parte de este proceso, después dice siempre no. Es decir, finalmente están aumentando la crisis interna del Poder Judicial, que hay de los perfiles que ellos aprobaron, y tuvo que salir Noroña a decir, oigan compañeros, estos perfiles vamos a buscar la forma de que sí sean incluidos, porque el Poder Judicial no está haciendo lo propio, cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sí lo están haciendo. Natalia. Creo que es importante mencionar que no es nada más porque sí, el Poder Judicial no lo decidió, se les notificó un acuerdo y solamente están acatando una orden judicial. Va mucho más allá de la intención del Poder Judicial, y creo que tan estaban cumpliendo que sus listas ahí estaban, ¿no? Lo que están haciendo viene de una suspensión y están acatando una suspensión. ¿Pero qué hay de la del tribunal? O sea, la resolución del Tribunal Electoral, ¿qué hay de ella? Son materias completamente distintas. Punto número 1. Okay. Incluso, es más, ni siquiera lo digo yo. Los magistrados del Tribunal Electoral ya han determinado que en materia de amparo, ellos no son quienes para modificar o cambiar esa resolución. Estás hablando de una resolución judicial, estás hablando de la Constitución. O sea, correcto. Entonces es estar yendo en contra de eso. ¿Qué hay? No, ¿Qué hay de no, pero ¿qué hay entonces de la elección? O sea, ¿qué hay de la elección que ya está en marcha? Que un poder diga simplemente no vamos a participar, porque es la realidad. Adelante, Natalia. No lo está diciendo él. Ojo, el poder no lo está diciendo. Eso es muy importante. No está diciendo eso el Poder Judicial, está acatando una resolución judicial. Y creo que también vale la pena. De otros miembros del Poder Judicial.
que eso no se pudiera es como decir que los magistrados no podrían revisar asuntos que vienen de jueces de primera instancia. Pero también estamos hablando de un conflicto de interés, ¿o no? Es absurdo y es completamente ridículo. ¿Por qué sería ridículo? No es conflicto de interés precisamente porque el hecho de que sean miembros del Poder Judicial no impide que el mismo ¿Bajo Poder qué orden lo Judicial... acatan? Bajo simplemente una suspensión definitiva. ¿Por qué hay una suspensión definitiva? Porque la concedió el juez. ¿Por qué la concedió el juez? Punto, por las razones que él haya determinado. Justo, ese es el motivo. Hay razones. ¿Cuáles son las razones? Conflicto de interés. Bueno, lee la sentencia interlocatoria, eso es lo que puedes hacer y entonces ya resolver. Pero hay que decirle a la gente, no a mí. Gracias. Tú me lo preguntaste, pero efectivamente, para decirle a la gente. Punto número 1, son dos materias distintas, que eso me parece que es importante recalcar. El Tribunal Electoral y todos los magistrados han dicho que ellos no tienen ninguna autorización y ninguna facultad para simplemente desacatar temas en materia de amparo y quitar esas resoluciones en materia de amparo. Ellos no son competentes para eso. Lo único que hicieron fue dar una aclaración diciendo que ellos iban a decir al INE que continuaran, pero ellos no son la autoridad. Y vamos a ponerlo como más sencillo para que se pueda entender. Para un asunto pueden haber dos materias de derecho juntas, una civil y una penal. Si un juez en materia civil determina algo, eso no impide que un juez en materia penal tenga una resolución distinta respecto del mismo asunto. Es exactamente igual, solo que en este caso es materia de amparo y materia electoral. Eso es lo más importante. Meme. Por supuesto que hay un conflicto de interés. ¿Por qué suspenden el proceso en materia electoral? Bueno, pues porque no les gusta el proceso, porque no les gusta la elección. O sea, eso es una realidad. Obviamente hay argumentos, los van a utilizar. Eso lo vimos durante todo el proceso de la reforma, de la aprobación, de la posaprobación y de toda esta lucha intermedia. Entonces, bueno, lógicamente es porque no quieren que se dé este proceso. Pero a mí lo que me parece también muy interesante es como muchos de los jueces, hablemos de jueces, incluso magistrados, que en su momento dijeron que no querían participar y que habían declinado la participación de manera inicial, le fueron a decir justo al Poder Legislativo que siempre sí querían participar. ¿Cuántos a ciencia cierta? No tenemos la claridad, falta que a través de estos acuerdos pues los incluyan y ahí estén. De hecho, se publica un decreto antes de que cierre el año para que estos perfiles pues pudieran estar vigentes. ¿Por qué? Porque es justo, bueno, lo dice la ley reformada que está vigente, con la cual vamos a hacer el proceso electoral, marca que las personas que en este momento están en funciones como magistrados o como jueces inmediatamente van a poder entrar en el proceso electoral. Eso es justamente lo que se puso sobre la mesa para que aquellos que pudieran estar haciendo un buen trabajo puedan participar, porque no vamos a decir que todos los jueces y todos los magistrados y todos los ministros son malos. Eso no lo podemos hacer. Pero claro que tenemos a estos jueces con esta, yo la llamaría incongruencia. A mí me gustaría saber cuáles son las razones por la cual estos jueces magistrados particularmente, que de origen dijeron que no querían participar porque estaban en contra, terminan diciendo que sí. ¿Qué es lo que pasó? Eso es lo que a mí me gustaría saber, qué es lo que pasó en ese inter. Y ya veremos cuando se publiquen las listas quiénes son esos jueces y magistrados, porque son los que en este momento están en funciones. Sofía. Frenarlo en este punto me parece altamente riesgoso y hay que entender también las implicaciones. Significa que hubo gente que no se inscribió en el legislativo, que no se inscribió en el Poder Ejecutivo por algo. Quizás porque toman decisiones o han expresado opiniones políticas que dicen, bueno, no tengo la mejor oportunidad en esos otros poderes. Me van a cerrar la puerta. Me van a cerrar la puerta, ¿no? Con esta mentalidad. Entonces me voy a meter al Poder Judicial, que también hay que recordar que el Poder Judicial fue el único poder que tuvo un proceso de evaluación mayor, ¿no? Entonces estaban llegando esta clase de perfiles. Y la implicación de forma sencilla es todos los perfiles, si esto se frena, si el Poder Judicial no entrega esas candidaturas, entonces las personas por las que vamos a votar, todas van a ser personas palomeadas por la 4T. Esa es la forma sencilla. Y quizás se les cole una que otra persona que no es tal cual afín al gobierno, que toma decisiones con sus opiniones personales, a veces van acorde al gobierno, a veces no, pero el tema es que todos van a ser perfiles palomeados por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Antes se podía decir, bueno, vamos a tener un proceso democrático porque también está el Poder Judicial. Como y ahora, contrapeso. Exactamente, como contrapeso. Y ahora no vamos a tener esa elección si es que esto es lo que termina sucediendo. También cerrándole la puerta a mucha gente que confía en ellos. Y nada más aclarar, yo entiendo que lo están haciendo para acatar una orden, una suspensión, pero tenemos que ver más allá. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué hasta ahora? ¿Y por qué cerrándole la puerta a todas estas personas? Y también a la ciudadanía, que confiábamos en tener pues un poder de decisión.
Gracias. Justo es eso, o sea, voy a decirlo en palabras más, palabras menos, ese es el medio del asunto. ¿Por qué en este momento, en donde las elecciones ya están continuando con su rumbo, en donde ya se manifestó lo suficiente, en donde ya se hicieron inclusive los cambios suficientes, en este momento el Poder Judicial, en una crisis interna, decide decir siempre no? Entonces creo que es el momento, sí, acatar una orden, a todas esas cosas leguleyas que siempre Derecho usan. Derecho le dicen, claro que sí, y justo ese es el problema del Poder Judicial, y justo es el problema. Yo soy abogada, déjame decirlo, yo soy abogada, y algo que siempre, por justo ese es el problema de muchos compañeros y compañeras abogadas que se creen superiores por ser abogados y por ser abogadas, y que la palabra derecho lo utilizan como si pasara por encima de todo. Déjame decirte una cosa, el derecho también es político. ¿Y por qué en este momento acatar una resolución del Poder Judicial y que por eso ya simplemente no vamos a ser parte de las elecciones? ¿Qué hay de las personas juzgadoras que pusieron su perfil al frente? ¿Qué hay de las personas juzgadoras que decidieron sí participar? Ok, porque simplemente un grupo de personas juzgadoras están diciendo no, siempre no les vamos a dar la oportunidad de participar. Justo, ¿dónde están estas personas que creyeron en el Poder Judicial? ¿Dónde está ahora esa mínima ciudadanía que ya le están demostrando una vez más con cada una de las acciones que hacen que simplemente no se puede confiar en ellos? Traicionaron hasta los suyos. Natalia, hiciste una reacción muy peculiar cuando Gracia dijo el derecho también es político. Eso me parece tristísimo en general con todos los abogados que han salido a defender a la 4T, porque en general, y de todos los partidos, yo siempre he dicho que un abogado que se pone la camiseta de un partido político antes de ser abogado, deja de serlo. Entonces, el derecho y la política son dos cosas completamente distintas. Tienen directrices que se tocan, por supuesto, tienen asuntos en los que van de la mano, por supuesto, pero son dos cosas completamente diferentes. Y la gran diferencia creo que radica en que ustedes no la han podido entender. Una cosa es el derecho y otra completamente la política, por supuesto. ¿Por qué? Por materia, ¿qué es el derecho? ¿Por qué? ¿Qué es la política? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la política? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la política? Prácticamente la política es todo lo que hacemos todos los días. ¿El derecho no es parte de la política? Te voy a explicar. Ok, decirle a la ciudadanía, nada más aclarando una cosa, la política no es Morena, la política no es PRI, la política no es Partido Verde, la política es lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, debatir. Es la política. El derecho tampoco entonces sí está diciendo que sí es política. El derecho es literalmente todo lo que regula a este país. No es cierto, no es cierto, claro que no. El derecho no son las leyes, y está diciendo eso, el derecho no son las leyes. ¿No es una fuente del derecho? Pero no es el derecho en sí mismo. Pero no es el derecho en sí mismo. ¿No es una fuente del derecho? Eso, el derecho en sí mismo. ¿Son una fuente del derecho? Pero no es el derecho en sí mismo. La respuesta es sí, son una fuente del derecho. Pero independientemente de eso, ¿sí o no son una fuente? Pregunta sí o no. Mira, te voy a decir algo. Perfectísimo. El punto más importante aquí que me parece resaltar es, uno, el derecho no es una política y da qué vergüenza. No es una política, el derecho es parte de la política. Que haya abogados creyendo eso, me da muchísimo miedo. Existe en este momento un poder judicial en decadencia. Adelante, porque Meme y Sofía también tienen que participar. Estamos portándonos bien, ¿no? Sí, muy bien. Solamente me gustaría decir que a lo que decía Sofía, que también tengo muy claro porque son dos cosas distintas. Yo también creo que el hecho de que el Poder Judicial quite esas listas o no se envíen, en este caso por acatar una resolución judicial, pero que no se envíen, sí nos quita muchísimo la ventaja para temas de imparcialidad. Eso es completamente cierto. Y tal cual lo dijo, van a ser perfiles palomeados. Eso es muy cierto y sí es una implicación y es algo que tenemos que atender. Hay algo que es muy claro. Escucho a muchos abogados y ¿cuál es uno de los principales problemas? El por qué la gente o el pueblo de a pie no termina de entender a veces lo que dicen los abogados. No solamente son los términos leguleyos, es la teoría, ¿no? Está lo que debería de ser el deber ser, ¿no? Lo que debería de ser el derecho y lo que realmente es. Y aquí lo que realmente está pasando es que los ministros de la Suprema Corte, con el Comité de Evaluación del Poder Judicial, decidieron acatar una suspensión en materia electoral para frenar una parte del proceso de elección a través de ellos ya no mandar y no avanzar con sus listas y no avanzar con sus con las personas que se registraran dentro del Comité del Poder Judicial. ¿A quién le están quedando mal? Pues también le están quedando mal a esas personas que confiaron en ellos, le están quedando mal a la ciudadanía que no cree en la 4T, le está quedando mal a la gente en general, a la imparcialidad, vamos a llamarle. Entonces, el deber ser, en este caso, lo que tendría que haber pasado es que tendrían que haber continuado con el proceso los ministros de la Suprema Corte y el Comité del Poder Judicial. El proceso está en marcha, la elección está en marcha. Puede gustarnos, puede no gustarnos, pero esto está ocurriendo. Y lejos de abonar a que esto se mejore, lo que hacen es seguir obstaculizándolo. Por eso regresamos a la parte inicial. ¿Por qué lo están obstaculizando en este momento? Pues porque no lo
quieren. Pero al mismo tiempo, en un gran contraste, tienes a otras personas que forman parte del Poder Judicial que no querían participar y eventualmente fueron no al Poder Judicial, no al Comité del Poder Judicial, fueron con el Legislativo a pedirle al Legislativo que siempre sí querían entrar. Y fue el Legislativo el que emite un decreto para que puedan participar. Entonces, el deber ser, el Poder Judicial tendría que representar a todos. Y hoy estamos viendo que no es así. Sofía. Creo que idealmente el derecho no estaría politizado, y menos tan politizado como lo tenemos ahora, con ministras de entrada en la Suprema Corte presumiendo que son parte de la 4T. Ahora eso es una de las frases que están utilizando para ser reelectas o incluso conseguir la presidencia de la Suprema Corte. Pero ya habíamos visto esta politización. Recordemos, ¿se acuerdan cuando estaba esta propuesta para limitar de alguna forma la reforma al Poder Judicial y que se tachó a este ministro, me parece que era Lainez, ¿no? El ministro traidor, cuando él sencillamente estaba tomando una decisión jurídica? Todos los otros ministros que tomaron otra decisión estaban tomando una decisión política. Y al final, pues, no obtuvieron lo que querían al tratar de bloquear la reforma al Poder Judicial, pero desde ahí ellos estaban haciendo política. Ellos que se oponen a la supuesta politización del Poder Judicial también lo estaban y lo estuvieron politizando. Y digo, creo que esto simplemente se va a agravar cuando estemos en las urnas, estemos votando. Si no se tienen estos perfiles revisados por el Poder Judicial, pues como ya dije, van a ser perfiles aprobados por la 4T y se va a seguir politizando este asunto. Yo ahí agregaría, el Poder Judicial está debilitado por sus propias decisiones. Sus propias decisiones se le llevaron encima. Llegó un momento en el que están enfrente de la consecuencia de sus decisiones, del no tener y no impartir justicia pareja para todos, por todos, no. Lo que hacen en el Poder Judicial es impartir justicia política. Y volvemos al debate que acaban de tener. Entonces, sí, ellos deberían de ser el ejemplo. Y lejos de ser un ejemplo, lo único que están demostrando es que los argumentos de la 4T para reformarlos son ciertos. Sofía. Si el Poder Judicial no presenta sus candidaturas, a quien al final van a estar dañando y fallando es a la ciudadanía.